¿Y qué pasó? Lloró amargamente y después Jesús lo acercó, porque fue el primero anunciando cuando resucitó, díganle a Pedro. El Pedro que estaba temeroso, él fue llamado por su maestro para que se acercara a pesar de haber fallado de esa manera. Hay un Evangelio Real que es una publicación que se emite y dice dentro de algunas de las razones para orar por tu pastor. Primera de Tesalonicenses 5:25 dice, hermanos, orad por nosotros, dice Pablo a la iglesia. Y señala esta web, es un temor desgastante que a los ministros se les permita entrar al púlpito sin antes ser precedido, acompañado y seguido por las oraciones fervorosas de las iglesias. No es de extrañarse que el púlpito sea tan impotente y los ministros muchas veces desalentados cuando hay tan pocos que sostengan en alto sus manos. Cuando las iglesias dejan de orar por los ministros ya no serán una bendición para las iglesias. Y así continúa esta web. Hay una necesidad por levantar pastores. En este mes de agosto la convención perdió a 2 pastores. Un pastor que ya conocíamos, Jorge, salió de la iglesia y se fue a Oaxaca. Otro pastor que recién estaba llegando a la iglesia en Toluca, una de las iglesias bautistas en Toluca, en menos de 2 semanas ya había partido también. Eso está sucediendo y necesitamos más pastores. Hay una necesidad creciente de pastores. La carta que hace Pedro es una carta dirigida a las iglesias y si tú la lees va a tener varios puntos importantes. La vez pasada predicábamos uno de ellos. Y dentro del capítulo 5 hay una sección dirigida a los líderes de la iglesia. Dice así, versículo 1, ruego a los ancianos que estén entre vosotros. Hay un punto especial que debemos de considerar y es que la Biblia nos dice que debemos de orar por nuestros pastores. Así es que vamos a ver algunos elementos que será bueno aprovechar para que oremos por los pastores. Y primero empieza diciendo, capítulo 5, versículo 1, vamos a leerlo todos juntos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Lo primero que tenemos que hacer es orar por pastores que quieran y puedan hacer más pastores. Por eso había iglesias en todas las regiones a las que está dedicada esta carta. Es porque los apóstoles llegaban, predicaban el evangelio de Cristo, el Espíritu Santo actuaba en las personas y ellos les daban formación a quienes anhelaban ser pastores. Y dice 1 de Timoteo capítulo 3, buena cosa es el que anhela ser pastor, buena cosa desea el que anhela ser pastor. Y como ustedes ven, aquí Pedro, que es el pastor de las iglesias, líder de las iglesias, entre varios más, menciona a los ancianos. Menciona a los ancianos porque son los líderes de las congregaciones a donde él va. Y si algo quería Jesucristo era que hubiera pastores, porque les dice a sus discípulos, en Mateo 9:37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, ¿recuerdas que dice? Son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este Pedro, ¿quién es el Pedro? Pedro era muy preguntón, es de las que más se ve que le hacen preguntas al Señor. Este Pedro era alguien decidido y además de decidido era alguien que hablaba mucho. Y
Pedro, pues ya vimos, comete algunos errores, como el caso de que niega al Señor Jesucristo, habiendo anticipado que él entregaría su vida hasta la muerte. Y en cierta forma, qué bueno que lo hizo así, porque esto nos hace ver que para ser pastor, Dios no admite personas capacitadas, sino lo contrario, Dios admite a los incapaces porque los va a capacitar en la obra que el Señor hace. ¿A quién escoge Dios? Dios no escoge a lo sabio, a lo bueno del mundo, sino que Dios escogió a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, es a quien Dios escogió. Así es que estas cosas por las cuales estamos orando, ahorita estaríamos pidiendo que oraras por mí, pero ¿sabes qué? Yo creo que algunos de ustedes pueden estar siendo llamados al pastorado, porque es un buen anhelo de tu corazón el que tú anheles cumplir el sueño que tiene Dios sobre tu vida. Así es que esperemos que haya varios Pedros, preguntones, entrones, decididos, como Pedro había dejado todo por seguir al Maestro, y anhelamos que ese tipo de Pedros estén en esta congregación y en otras más congregaciones. ¿No te gustaría pensar de que aquí a unos 20 años tendremos alrededor varias congregaciones bautistas que hayan surgido de aquí, de esta iglesia? ¿No te gustaría? Amén. Podría ser. Yo creo que esa es la intención del Señor Jesucristo al momento en que Él está formando a sus discípulos, porque hay quienes estarán llamando al ministerio pastoral. Y aquí dice que es anciano entre vosotros. Los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Usa la palabra anciano, y la Biblia se refiere a anciano, pastores, obispos, como líderes simultáneamente de la iglesia, es la forma de denominarlos. Así es que en este caso vemos que Pedro dice tres cosas de sí mismo. Primero, yo soy uno entre los iguales. Pedro no se arrojaba la cuestión de ser el jefe papa, y yo aquí soy el mero mero y ustedes los ancianitos. No, para nada dice eso. Pedro era muy cuidadoso en respetarlos a todos los liderazgos que ellos mismos como apóstoles habían instituidos. Yo mismo también uno entre ustedes. Y por otro lado menciona una de las credenciales que tenía Pedro, es que él era testigo ¿de qué? Testigo de los milagros de Cristo. ¿Qué era testigo de qué? ¿Qué dice ahí? ¿De qué? Hemos sido testigos de los milagros de Cristo, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué es lo que predicaba Pedro en las iglesias? Testigo de los sufrimientos de Cristo. Pedro era pastor de las iglesias y buscaba ser verídico en el mensaje cristiano que tiene que ver con lo que padeció Cristo por nosotros. Y él es testigo porque había sido alguien presente en los padecimientos de Cristo. Y si era alguien presente en los padecimientos de Cristo, estaba muy claramente convencido que Cristo les había llamado a todos los que quisieran seguirlo, a ser sus discípulos, a tomar su cruz y seguirlos. No predicaba un evangelio del éxito y de la prosperidad, sino el evangelio de Cristo, que tiene que ver con tomar su cruz, la cruz que debemos de tomar y seguirlo. Y por otro lado también mencionaba el tercer aspecto, en que él era participante de la gloria de Cristo. Es decir, él había sido testigo. ¿Te acuerdas que en una ocasión Jesús llamó a Pedro? ¿Te acuerdas quiénes llamaba? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Los llamó aparte y en un monte alto hubo una transfiguración, una gran revelación, y vio la gloria del Padre anunciando: este es mi Hijo amado, háganle caso a él. Y a su lado estaban Moisés y Elías. Bueno, él revelaba o hablaba acerca de esa gran grandeza de Jesucristo como el Hijo amado único de Dios. Y a su vez Pedro
esa gloria de Cristo la tenía en sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque él había decidido algo que yo espero que tú ya hayas decidido. Él aceptó a Cristo en su corazón. Y cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando tú aceptas que tu corazón, tu interior requiere una reparación fundamental y te arrodillas ante el Señor y de una manera sincera te arrepientes y dices: Señor, mis pecados son muy grandes, yo necesito de tu presencia en mi vida. Dios se revela a tu corazón. Ya lo ha hecho el Señor, ya se ha revelado a tu corazón, ya tienes un nuevo corazón actuando en tu vida, y esa gloria ya también era testigo de esa gloria. Por lo tanto, en este caso debemos de orar por pastores, pidiendo al Señor que sean formadores de más pastores, sean testigos del sufrimiento de Cristo y acepten que su ministerio es tomar la cruz. Y también pastores que sean alentados por la gloria que ya están observando en Cristo. Se puede tener claro que está Él engrandeciéndose en tu vida. ¿Podemos orar por eso? Padre, pedimos, Señor, porque tú des esa capacidad a los pastores y en especial a este pastor, para que, Señor, traiga a otros, buscando que levante a otros para que sean también pastores con ese llamamiento. Segundo aspecto, dice el versículo 2, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué debemos de orar por los pastores? Orad por pastores que quieran, ¿qué dice ahí? Apacentar las ovejas del Señor. ¿Cómo es que las apacientan? ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi y nada. Y luego, ¿qué dice el siguiente versículo? En lugar de delicados pastos me hará descansar, ¿verdad? Entonces imagínate. Y yo espero que tú, siendo de Capulhuac, de Santiago y de estas regiones, sí, la mayoría, ¿verdad? Ya hayas subido al cerro el Cuate. ¿Ya subiste al cerro el Cuate? Ya, ¿verdad? Y si no, vamos, te invito a que subamos. Allá arriba hay unos delicados pastos, hermosos pastos hasta arriba. Ya que subiste en mi caso me toca unos 40 minutos subir. Cuando subo hay unos lugares donde están los pastos delicados, están deliciosos. Si yo fuera un borreguito, me gustaría estar ahí comiendo esos delicados pastos. Pedro sabía de esto, porque era alguien de campo y sabía lo que era alimentar a las ovejas. Y si había una orden de parte del Señor Jesús, es que apacienta a mis ovejas. ¿Cómo se apacienta a las ovejas? Se les lleva a los pastos para que coman. Como Pedro apacentaba a las ovejas de su grey, haciendo lo mismo que el Señor. El Señor predicaba, el Señor daba palabra. ¿Qué hacía Pedro? Predicar y dar palabra. Llegó Pedro, el hermano Pedro, va como pastor, va a exponernos la palabra para que seamos alimentados. Este es Pedro y lo aprendió de Jesús. Jesús guió a todos sus discípulos, los alimentó con su palabra, los dirigió y ellos aprendieron el valor de la palabra de Dios para alimentar a la iglesia. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 6, él está escribiendo y escribe en base a lo que la palabra de Dios ahí contiene. Él, por ejemplo, aquí dice: por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Sión, Pedro lo sabía, lo había estado pensando, meditando y ahora lo daba a conocer a la iglesia. Sión es la iglesia. Pongo en Sión, a ver, repite conmigo, Sión. Y tú ves estas palabras en el Antiguo Testamento y dices: pues ¿quién será Sión? Bueno, Pedro las veía,
Pedro las estudiaba, Pedro las meditaba y Pedro trataba de hacer ver a la iglesia el conocer más de la palabra, porque es en Sion, en la iglesia del Señor, pongo, dice, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿De quién hablaba Pedro? De Jesús. Toda la referencia del Antiguo Testamento, Pedro sabía que hacía relación a Cristo. Todo lo que tiene el Antiguo Testamento tiene que ver con Cristo. Y entonces él, a la manera en que apacentaba a las ovejas es a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 25 dice: mas las palabras del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Ya mis alumnos aquí en la clase que tenemos temprano ya me confesaron que me tienen miedo, porque les pido que coman de la palabra en la semana y que se aprendan y memoricen los versículos que les estamos dejando. ¿Por qué lo hago? Porque esa es mi función. Yo anhelo que ustedes anhelen la palabra de Dios. Ese es mi interés. Es la palabra que te va a dar vida y es la palabra que te va a dirigir y a conducir. Así es que oremos porque el pastor exista un amor por su palabra, porque esta palabra sea deliciosa a su paladar y guste de estudiarla, meditarla y hacerla viva. Es lo que necesitamos, pastores que gusten y amen la palabra de Dios, y pastores que en función a su amor por la palabra gusten y puedan transmitirla, ese mismo amor hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios. ¿Podemos orar por eso? ¿Podemos orar por eso? Para que el pastor guste de tu palabra. Señor, da en ellos, en los pastores, ese anhelo por tu palabra. Porque así es, ¿no? La palabra de Dios es más que dulce que la miel. Imagínate un pastor que no gusta de la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo como pastor? Ahora, un cristiano que no gusta de la palabra de Dios, también podríamos decir, ¿no? Hay un problema, un cristiano que no lee su Biblia y que su Biblia tiene hasta telarañas cuando la vuelve a recoger después de, o a lo mejor ya ni Biblia usa, ¿verdad? Si hay problemas ahí, imagínate, ¿no? El problema que sería grave, que tendríamos gente que no se alimenta de la palabra de Dios. Luego dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. El tercer aspecto es que debemos de buscar que el pastor actúe y funcione en base al amor a Cristo. Del amor a quién? A Cristo. Su motivación principal no debe ser su amor por la gente, ¿eh? Cuando el Señor Jesucristo le encomienda a Pedro su iglesia, dice: apacentad mis ovejas. Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿De quién son los corderos? ¿De quién son las ovejas? ¿De los pastores humanos limitados y que fallamos tanto? ¿De quién son las ovejas? De Dios. Es Dios el que está moviendo, el que está poniendo, el que se ha puesto en posesión de su iglesia. Y nosotros tenemos el encargo de amar. Por eso le dice: ¿me amas más que estos? Ah, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. La prioridad principal del pastor debe ser amar a Cristo. Otra vez. La prioridad principal del pastor debe ser amar a
Cristo, y entonces amará a sus ovejas como Cristo las ama. Pero si intenta primero amar a las ovejas, va a tener un serio problema, porque el amor humano es tan cambiante. El amor humano es un amor que depende de la respuesta de la otra persona. Y el día en que la iglesia o un congregante se enoja, ¿qué va a pasar con el pastor? Se va a poner a llorar. Ya no va a querer. Va a renunciar. Ya no quiero. Entonces, ¿qué te movía? ¿El amor de las personas o el amor de quién? El amor de Dios es el que debe ser la principal motivación, para que no sea por fuerza, ni porque está en ese deseo de quedar bien con las personas. Oremos porque los pastores seamos amantes de Jesucristo, que sea una experiencia de encuentro diario con Él, de contacto personal, y a través de personas que están buscando saciar su fe, su sed del alma en la fuente que brota para vida eterna. ¿Quién es el único que nos va a saciar? El Señor Jesucristo. Es el único amor que es inagotable, que no depende de nuestro estado de ánimo y que siempre va a estar presente. Oremos por esos pastores, esos ministros, esos ancianos en las iglesias, que ante la falta de amor de las demás personas, sigan adelante, porque la base no es las personas, es Jesucristo. Por otro lado, en 1 de Pedro sigue diciendo: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia ¿qué? Deshonesta. Oremos porque sean pastores que no es por ambición personal, no por ganancias deshonestas. Ciertamente la Biblia menciona en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 18, Pablo dice que es importante que el pastor es digno de su salario, y también el Señor Jesucristo en Lucas 17 lo menciona. Mire, un pastor que no cuida sus finanzas es mal ejemplo para su grey. Un pastor que está dedicado, no, sí, Dios proveerá, pero su esposa no tiene para comer, sus hijos no tienen para calzar, para su ropa, pues dice el mismo Pablo: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así es que usted tenga cuidado. No, yo no recibo sueldo, yo como Pablo, yo nada, hago redes y va a su casa, oiga, ¿y ya comieron sus hijos? No, por fe, yo estoy trabajando para el Señor. Pero no tiene para útiles en la escuela. Usted desconfíe, dice: el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Usted no se diga pastor, por favor, usted es peor que un incrédulo. Es importante entender que los pastores, si van a dedicarse de tiempo completo, que eso es lo mejor que puede pasar en una iglesia, que llegue el momento en que la iglesia, si ya la iglesia se estructuró, ese pastor que en su momento trabajaba a medio tiempo, llegue el momento en que Dios provee para que los hermanos tengan clara su responsabilidad de diezmar, para que entonces el pastor pueda dedicarse de tiempo completo. Pero el pastor debe tener mucho cuidado en que ese dinero no sea el bien, el beneficio que está buscando, para entonces en función de eso estar trabajando. Mira, Ezequiel capítulo 34, versículo 2, allí los profetas mencionan muy claramente, y hay una palabra que dice muy fuerte contra los pastores que se enriquecen. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel,
que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? Ustedes se alimentan con la leche de las ovejas, se visten con su lana y degollan a la engordada, pero no las apacentáis. Ezequiel menciona acerca de este tipo de pastorados en los cuales se han enriquecido a costa de sus iglesias. Así es que oremos que el pastor sea cuidadoso, que Dios lo guarde en las ambiciones económicas, y más ahora en este mundo tan lleno de consumo, que los pastores sean personas que no están anhelando la economía. Amén, podríamos decir amén. Que guarden el equilibrio, que estén claros en la rectitud que deben de tener, que es un equilibrio que deben de guardar. Y en el versículo 3 menciona otro aspecto por lo cual debemos de orar por los pastores. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Que no se enseñoreen. Los pastores son llamados a dirigir con ejemplo a los hermanos, no para dominarlos. En una ocasión me encontré a una jovencita que estuvimos siendo compañeros se llamaba El Esfuerzo Cristiano, en la iglesia donde yo asistí de joven, y me la encontré ya grande, ya éramos todos grandes, y entonces, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿dónde estás? No, pues estoy casada con un pastor. Ah, qué bien, ¿en dónde? En Morelia. Qué bueno, sí, es que los pastores, yo tenía un novio, dice, pero los pastores me dijeron no, y me lo dijo muy triste, dice, los pastores me dijeron no, nosotros me dijeron, Dios está diciendo que te debes de casar con fulano, él va a ser pastor y tú te debes de casar con él. Entonces pues yo me casé con él. Ah, ¿de veras? Híjole, ya me platicó de qué tinte religioso andaba. Dije, no, eso es señorear, Hay iglesias que les piden sus comprobantes de ingresos a los miembros para que den exactamente los diezmos. Oye, eso es señorear. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino cómo debemos dirigir a las personas por el ejemplo. Estamos llamados a dirigir a los hermanos, pero no a dominarlos. Mire, ser líder por el ejemplo es una tarea que requiere mucha paciencia. Y Jesús advierte en Mateo 24:45, dice, ¿quién es ese siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su casa para que diera alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo al cual cuando el Señor venga lo haya haciendo así. Sobre sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, en la medida en que uno va creciendo en la enseñanza, en la atención a los grupos, en mi caso yo me formé con grupos pequeños, tan pequeños que a veces nada más era uno, discipulando una persona, y le dedicaba tiempo y más tiempo. Después fue un grupo de 3, después grupos de 5, y a la medida en que les dedicaba tiempo, a veces uno se desespera porque a veces la gente no tiene tiempo para hacer las tareas, para seguir adelante en la lectura, y entonces a veces es más fácil desesperarse y empezar a golpearlos. En nuestro caso, nunca golpearlos, ¿verdad? Con una vara, aunque a veces nos gustaría, pero sí con palabras duras, que los condene un poco, que los haga sentirse culpables y que salgan todos heridos,
y que salgan todos golpeados y que se sientan culpables. Eso es golpear. Yo creo que a eso se refería el Señor. Y esto yo lo leí desde muy temprana labor de pastorcito chiquito, cuando apenas iniciaba los pininos de estar discipulando a los demás, y lo aprendí. Esto me lo puso muy claramente: cuidado y estés haciendo esto, porque mira, te va a ir muy mal a ti por estar haciendo eso con los hermanos. Debes ser respetuoso y cuidadoso, y para eso muchas veces se requiere mucha paciencia para hacerlo. Por eso oremos porque el pastor no pierda la paciencia y que guarde compostura y cuidado en la dirección de la iglesia. ¿Podemos orar por eso también? Que no se enseñoree. Padre, guarda a tu siervo de perder la paciencia, sosténle en el amor y la paz que tu espíritu ofrecen. Provéele del fruto de tu espíritu en amor a tu pueblo. Dale esa capacidad, Señor, de paciencia. Y por otro lado, en el versículo siguiente, versículo 4, dice: y cuando aparezca, ya que pasó por todo esto, vean, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué les dice a los ancianos? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y mire, estoy hablando de esto a nivel personal, pastor, pero aquí hay gente que se está formando. Dios lo está llamando y de una manera u otra abre sus casas o pone su tiempo, su dinero y su esfuerzo y busca estar igual en el mismo propósito pastoral de estar saludando a la gente, alentándolo, invitándolo, y en su caso siendo maestro hacia la gente, enseñándole alguna clase. La recompensa, espérala del Señor. La recompensa, espérala ¿de quién? Del Señor. Porque si algo se aprende en la iglesia, es que está muy grave que tú esperes la recompensa de las personas. Porque Jesucristo, ¿qué recompensa tuvo de parte de las personas? ¿Te acuerdas? Entró a Jerusalén y la gente le alababa. ¡Wow! Sí, Hosana al rey que viene. Y a la semana, ¿qué pasó con esa misma gente? ¿Qué gritaba? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Los apóstoles pasaron también por ese proceso y aprendieron a hacer lo mismo que su maestro: amar a las personas, no en función a su respuesta, sino en función a que Dios me amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero, y el fundamento de nuestra acción no está en el amor de las personas, sino en el amor de Dios, que en su grande misericordia dio su vida por nosotros. Ningún pastor debe esperar halagos de su congregación, y si los llega a recibir, sabrá en su interior cuántas debilidades está cargando uno mismo, y entenderá y tendrá claro que la única gloria es para Dios, para el Señor Jesucristo. El pastor que continuamente se siente halagado al ver la cantidad de gente que le escucha, la cantidad de likes que recibe en sus Facebook, o en lo bien que crece la iglesia, corre el peligro de caer en vanidad, soberbia, y pronto perderá el piso. Aquí lo dice muy claramente: cuando aparezca el príncipe de los pastores, él será quien dé la corona incorruptible de gloria. En Lucas capítulo 17, versículo 10 en adelante, el Señor Jesucristo dice en su lenguaje de parábola, en su lenguaje que hablaba Jesús muy sencillo: si ustedes tienen un criado que regresa del campo, ¿qué le vas a decir? Le dice, no le dice pasa y siéntate a comer, sino prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo, después tú podrás comer. De hecho, no le da gracias
al siervo por haber hecho lo que le mandó hacer. Y dice el Señor, así ustedes también, cuando hayan cumplido lo que Dios les manda, deberán decir, somos siervos inútiles, porque no hemos hecho otra cosa más cumplir con nuestra obligación. Como pastores debemos tener claro, como servidores en la iglesia debemos tener claro que simplemente soy un siervo, ¿qué? Inútil. He hecho lo que el Señor me pedía. Y de hecho, en la medida en que tú estás avanzando en los caminos del Señor y Dios te encarga dar clases en la escuela dominical, dar clases con los jóvenes o estar dirigiendo el grupo alabanza o cualquier otra actividad, debes decir, como yo lo digo, Señor, pero a mí, ¿yo quién soy para estar ahí? Ciertamente, no valgo nada, porque lo necio y lo vil tú has escogido, pero es en ti, Señor, que yo lo haré. Si tú me mandas, es que en ti y en tu nombre lo puedo hacer. Hermano, Dios te está llamando, Dios está buscando, hay una mies, un campo muy grande y Dios está buscando obreros para su mies. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirás la corona de gloria. ¿Hay otra corona mejor que la corona de gloria eterna? No hay mejor corona que la que el Señor Jesucristo pueda darnos. Los pastores son humanos, afrontan los mismos retos que todos estamos afrontando y algunas cosas adicionales porque el Señor les está poniendo en un lugar especial. Ellos se cansan en el ministerio, ellos son tentados a pecar y para ellos es un balance difícil entre los papeles y responsabilidades y las exigencias de santidad y de conocimiento que exige el estar trabajando para el Señor. Los pastores no podemos ganar las batallas a solas, necesitan intercesores comprometidos que levanten en oración ferviente y específica las manos del pastor. Imagínese cómo podría ser el poder de Dios liberado en las iglesias si oráramos más fielmente por nuestros pastores. Dios recompensa a la iglesia que se esfuerza por cubrir en oración a su pastor. Si usted quiere estar en una iglesia fuerte, ore por su pastor y hágaselo saber que está orando por él. Pregúntele periódicamente, pastor, ¿cómo va en el asunto de su necesidad que usted expuso? Apóyelo, porque de esa manera usted mismo se está apoyando en su crecimiento. No hay mayor regalo que usted pueda dar a sus pastores y a sus líderes en las iglesias que orar por ellos y decírselos. Orar por ellos. ¿Usted le ha dado las gracias alguna vez a alguna maestra de escuela dominical? ¿Usted le ha reconocido la alegría o alguna expresión que su hijo o su hija dijo acerca de la clase de la escuela dominical? ¿Usted le ha dado un detallito a su maestro, a su profesor de escuela dominical o a su líder femenil o líder varonil que dio y que expuso algún tema? Hágalo, yo se lo recomiendo. Es bueno para usted, es bueno para la iglesia. Que Dios nos permita estar en una iglesia creciendo en el amor al Señor, en la madurez de el amor hacia Dios, el amor hacia sus líderes. ¿Podemos orar por esto? ¿Le parece bien? Podemos inclinar nuestro rostro. A lo mejor aquí hay personas que anhelan obispado, que anhelan el pastorado, que piensan que en su momento, a pesar de ser siervos inútiles, Dios los puede utilizar, que anhelan y gustan de ver en otros la salvación y cómo les impacta Jesucristo a sus vidas, que anhelan ver el crecimiento de la obra de Dios en sus propias vidas y en las vidas
de nuevas personas. Quizás aquí haya personas, tanto hombre como mujer, que quiera estarle sirviendo al Señor de una manera más comprometida. Oramos por ti, oremos porque en esta iglesia levante cabeza los líderes, y si hay un líder que está sometido a un ataque de Satanás y que le ha robado la alegría y el gozo del servicio, que el Señor levante a ese líder, que quite la negrura que pueda haber en su corazón y el desánimo, para que el amor de Dios le aliente a levantar sus rodillas y a seguir adelante en el amor que Jesucristo ofrece, que puede renovar su experiencia de encuentro espiritual. Yo te invito, amado hermano, amada hermana, si tú te sientes atacado por demasiados desánimos que ha habido en tu vida y experiencias difíciles, que en este momento les pongas al Señor tu necesidad y le pidas que renueve en ti la fe, que sea claro que el principal amor que necesitas es el amor del Señor Jesucristo, porque Él fue quien compró con precio de sangre tu vida, y porque Él es el fiel príncipe de los pastores. Si tú vienes de una iglesia donde tu pastor te ha desalentado, dile al príncipe de los pastores que estás de acuerdo en perdonar y estás de acuerdo en abrazarte a Jesucristo para levantarte en la renovación que tu alma requiere. Señor Jesucristo, límpianos a los pastores, Padre. Danos la oportunidad de fortalecernos en el poder de tu nombre para ser útiles en humildad y capacidad de amor como tú lo hiciste. Todo esto lo ponemos ante tus pies en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo un video, vamos a ponerlo.